Y hoy el tema es... El tema es la figura del femicidio, que está en discusión frente a nuevas declaraciones que se proponen eliminar la figura del femicidio de nuestro Código Penal. A ver, comentame un poco cómo comienza esto de querer eliminarse este concepto. Ponemos en contexto, vienen surgiendo varias cosas en cuanto a las discusiones vinculadas a género. Uno, lo que pasó en Davos, que lo charlamos también incluso la semana pasada, la declaración del presidente, y también aproximadamente el 16 de enero, si mal no recuerdo, el 24 de enero, Mariano Cuneo Libarona, que es nuestro ministro de Justicia de Nación, anunció que el gobierno nacional buscará eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Bien, o mal, vamos a decir. Bien. Bien. Contame cuándo o cómo comienza a darse este concepto de femicidio. Para poner en contexto, esto se aprueba en el 2012, que se incorpora en el boletín oficial, que se incorpora al Código Penal la figura de femicidio dentro del artículo 80. Que lo que establece la figura del femicidio es que cuando un hombre mata a una mujer, mediando la violencia de género, los jueces pueden imponer la condena de prisión perpetua para esta persona. Es decir, la máxima pena que se puede dar en un juicio. Antes, ¿qué sucedía con esto? Y antes lo que tiene, el Código Penal establece agravantes, en algunos casos de asesinato. Lo que sucedía mucho es que se podía argumentar a través de esto de la emoción violenta, o era más fácil como refutarlo en casos de que esto suceda. Que era como un caso único que sucedía, entonces por eso podemos decir que, bueno, como algo que pasó excepcionalmente, le podemos sacar un poco de gravedad al hecho. El Código Penal establecía un agravante por el vínculo, es decir, si era mi esposa, mi madre, mi hijo, establece agravantes por una cuestión del vínculo, pero lo que no reconocía era esto, la relación de poder que se da en el caso de los femicidios, ¿no? En esto pasa muchas veces, si yo no puedo tener un control de tu vida o demás, yo puedo decidir si vivís o no. Es terrible eso, y ahí nos vamos a posicionar sobre el concepto porque viene a raíz de lo que es la violencia de género. A partir de esta violencia de género podemos conceptualizar la palabra femicidio o feminicidio. También es un sinónimo, depende en qué país se puede conocer, pero es lo mismo, significa lo mismo. Cuando hablamos de violencia de género, justamente lo que suele suceder, el concepto propiamente dicho es un fenómeno multicausal y complejo que atraviesa un entramado social y afecta severamente, cuando hablamos de violencia de género, a mujeres, atención con este concepto, mujeres, niñas y niños, y a las personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, pero que abarca también a aquellas personas que se consideran que desafían las normas del género. En algún punto, cerrando este tema de lo que tiene que ver con esto que mencionabas vos recién, y lo traigo acá a esto de la violencia de género. ¿Cómo se genera la violencia de género cuando hay desigualdad de condiciones? Cuando se limita a uno por sobre otro a decir, bueno, vos no tenés derechos, básicamente. ¿Qué es lo que sucedió a lo largo de la historia con las mujeres? Recordemos, el hecho básico de la votación por ahí es el ejemplo más claro que nosotros traemos. ¿A partir de qué año la mujer empezó a votar? Hablamos del 40 en adelante, más o menos, un poquitito más. Pero yéndonos más atrás, a la mujer era tratada incluso como, además, una mujer que tenía que ocuparse de las tareas de la casa, no podía opinar, digamos, desde eso hasta cuestiones que tienen que ver con que solamente a vos te encargás de que yo tenga todo para que pueda salir a trabajar. Y si esa fue una decisión meramente del hombre, digamos, que decidió que la mujer tenía que estar en casa y se cargaba, digamos, la responsabilidad de decir, bueno, yo me ocupo de económicamente mantener, pero vos tenés limpia la casa y es lo único que tenés que hacer. Ni hablar de que no se podía estudiar. No, gracias a Dios, no, gracias a las luchas que se han dado y a mucho trabajo, hemos avanzado en esas cuestiones un montón. Y algo que se produce en esto, para poder explicarlo, es un discurso mucho más que utilizan para justificar la eliminación, es que ninguna vida vale más que la otra. Que es un esto de la vida, de las vidas, es algo que nos suena, ¿no? Un montón, y lo que se plantea es que claramente, digamos, no es que una persona que es asesinada en un robo, su vida vale menos que una persona, pero no es lo mismo morir en un asalto
Claro. Que no suene polémico lo que estoy diciendo. Las condiciones de desigualdad que se dan no es lo mismo si yo muero en un asalto que si yo muero en mi casa asesinada por mi pareja. Por la persona que teóricamente te ama. Claro, se producen otras relaciones de poder, ¿no? Que permiten que eso suceda. Es que esa es la gravedad del hecho de lo que o sea, no es tan ilógico y no es tan polémico en realidad lo que decís. Meramente es un acto al azar de violencia y muerte que sea en un asalto. A ver, fue justo encontró uno que lo queríamos robar. O no, capaz que fue un robo premeditado, ponele. Bien. Pero así todo fue en un mero, parece que lo simplifico, ¿no? Pero es un mero hecho de decir, yo le quería robar porque, no sé, tenía plata, tenía este celular. Ahora, matar a una mujer porque yo no le pude controlar su vida, porque, no sé, ya sea el motivo que tenga en la cabeza esa persona, ahí ya estamos hablando de, para mí, una premeditación, porque vos estás conviviendo con la persona, tenés un vínculo, y ni hablar en los casos donde son familias, que hay hijos o hijas de por medio, ¿no? Que ahí hablamos además del hecho agravado, para mi forma de verlo, de que encima de que matás a una mujer también haces que tus hijos se queden sin su madre. Sí, muchas veces, cuántas veces pasa que los hijos son testigos, ¿no? de esos sucesos, lo cual que incluso en el caso de cuando hablamos de homicidios que son premeditados y demás, el Código Penal establece agravante, no es que es lo mismo cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, es un hecho cada uno. Recuerdo en algún momento que se lo caratulaba como un acto de violencia pasional. Claro, un crimen pasional. Un crimen pasional, así ese era el concepto. Por ahí en algunos, iba a decir en los medios de comunicación, y estoy parada en la radio, pero en los medios de comunicación como más amarillista, viste, sale esto como crimen pasional. Mató a su amante y es como... Es re fuerte decir, ¿qué clase de pasión hace que mates a alguien? No sé, me parece como, es como demasiado, mucha pasión junta. No quiero ese tipo de pasión para mí. Claro, prefiero no ser pasional en mi vida. Pero eso es lo que justificaba esto, de la emoción violenta, de un montón de cuestiones que se fueron dando, que se utilizaba mucho como argumentos también en caso de juicios y demás, para que las condenas sean mucho más bajas. Recordemos entonces, repasando un poco lo que decías antes, en lo que tiene que ver con la ley. O sea, a partir del año 2012... Sí, a partir del año 2012. Comienza este concepto de femicidio en la Argentina, y allí en adelante los juicios comienzan a tratarse de esta manera, con este concepto, y se le daba esta posibilidad de la prisión perpetua para las resoluciones de los juicios. ¿Qué pasa en otros países? Que eso está bueno para ponerlo en contexto. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, como del área más de mujeres, todos los países de América Latina, excepto Cuba y Haití, han aprobado leyes que penalizan el femicidio o feminicidio, como decíamos anteriormente. En el caso de que Argentina decida quitar esta figura, pasaría a ser uno de los tres, sería el tercer país que no contemplaría esto. O sea, no es que existen dos países nada más que estamos con esta figura no incorporada en el Código Penal, es una discusión. Y del total de los países, hay 13 países que además tienen como políticas integrales para eliminar las violencias de género. No es solamente que lo penalizan, hay políticas públicas en general que tienden a abordar esta problemática, no se da de manera aislada, digamos. Sí, incluso hay tratados internacionales en América Latina, incluso creo que hay informes de la CEPAL que hablan sobre la violencia de género y también de este concepto, así que, digamos, no estamos hablando de un mero hecho de que solamente surgió en un lugar nomás. Digamos, no, claramente estás dando el ejemplo. Se da en general. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Vamos a repasar lo que sucede ahora en la actualidad. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Justicia de la Nación? El ministro de Justicia, lo que decíamos anteriormente, es eliminar esta figura. Voy a repetirlo. Tal cual lo dijo. Vamos a eliminar la figura de feminicidio del Código Penal argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que la otra, que es lo que decíamos anteriormente. Bien. Que ahí algunas de las discusiones que se generan es esto que decíamos recién, si es lo mismo o no morir en un asalto que morir en manos de tu pareja, tu amante o tu ex, porque hay una intención de demostrar la superioridad, que es lo que decíamos, al punto de decidir sobre tu vida si no puedo controlarla, digamos. Otro de los conceptos, porque acá también dice, generalmente los femicidios están relacionados con la maternidad o los embarazos, ¿no? Terrible eso también. Sí. No, son puntos como que desencadenan en estas cuestiones. Y cuando hablamos de violencia, y esto es un poco cuando me voy al concepto de premeditado, ¿no? Cuando hablamos de un femicidio, en general, y ahora ya vamos a hablar de las estadísticas, según algunas organizaciones, vienen pasando por un proceso de violencia las mujeres. Esto quiere decir,
amenazas, situaciones de violencia física, psicológica. Si nos vamos al ejemplo de los tipos de violencia que hay, viste que hay un montón. Entre ellas esto, ¿no? Tal vez incluso esto de que le pegue, que es terrible, y viste que encima el que le pegue, y a veces uno dice, ay, agradezco que no le pegue. Claro, viste, si como no, él es re violento y le pega, claro, es como no, nuestra solamente vara. la putea un ratito. No, claro, solo la denigra y la putea, pero no le pega. Y claro, le baja la autoestima. Igual ahí hay un punto el que separar, ¿no? Porque a mí me parece cuando se habla en el concepto de la violencia de género, esto es algo que por ahí no lo charlamos y es algo que sucede. Existe un círculo de la violencia que es básicamente van sucediendo hechos tras hechos hasta que, no sé, la persona, hablamos del hombre, vamos a decir, en una pareja heterosexual, ¿no? Porque esto se puede dar en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser también... Ámbito, clase social, es indistinto. Distintos tipos. Se da en el caso bueno, se genera una situación de violencia, se pasa una violencia física, que por ejemplo es la que más por ahí podemos... ¿Cómo decimos que la violencia física es la que por ahí es más fácil de descubrir, no sé, por algún moretón o lo que sea? A partir de eso se genera digamos, la situación de violencia y después el hombre, bajo el ejemplo que te decía recién, pide disculpas, te dice, bueno, yo no lo voy a hacer más... Y vuelve a suceder, pasa un determinado tiempo, no sé, el ejemplo es, bueno, se emborracha. Llega la luna de miel que le dicen que es todo perfecto y hermoso. Bueno, durante, no sé, lo que dure una semana, un mes, y después vuelve a suceder lo mismo. Entonces ese es el círculo de violencia que se genera y que es difícil de que se pueda salir. Entonces ahí es cuando uno tiene que identificarlo lo más a tiempo posible para poder decir, no, estoy viviendo una situación de violencia y esto no va a cortar porque la situación se retroalimenta. Y ahí es donde yo me vengo con esta cuestión de, bueno, me putea. Bueno, la realidad es que también la mujer va a responder a esa puteada y se va a dar un círculo, ¿no? Se va a generar. Incluso sucede, y esto también se habla, ¿no? Esta cuestión de la mujer también le pega. Y sí, es un marco de violencia que se genera en el que uno entra a defender. Hay casos en que no, en que las mujeres tal vez no se defienden, no se da el caso. Y hay otros casos en que la mujer responde y se hace más grande ese círculo, digamos. Se sigue generando la violencia. Bueno, es también discutible eso. Son formas también de violencia y es lo que hay que cortar, digamos. Cuando nosotros decimos no queremos violencia en ninguno de los ámbitos y ninguna de las formas. Que incluso me acuerdo que lo charlamos el año pasado, puede ser, en algún especial ¿Seguro? Que hicimos en alguna de las fechas, que también tiene que ver por eso la importancia de pensar políticas integrales que aborden esto, ¿no? Y capacitación, ¿no? Porque en esto de las denuncias previas y demás, lo que implica para una mujer ir a denunciar y que muchas veces pasa que por eso es importante que quienes están del otro lado reciban capacitaciones y mantengan una línea en términos de sus discusiones. Lo que implica para la mujer ir a denunciar, lo que implica ir a denunciar quizás una violencia psicológica o más en términos de manipulación si no vas con el golpe a simple vista, que quizás te revisa un médico y es mucho más fácil. ¿Cómo comprobás eso? Quizás se produce la revictimización y todas estas cuestiones. Y en la misma línea lo que implica para un hombre ir a denunciar. Exacto. Si recibe violencia por parte de su mujer. No existe, o sea, no es que no haya hombres que no reciban violencia, no decimos eso. No hay denuncias, pero también por lo que genera la sociedad, ¿no? No sé si es tan fácil para un hombre ir a decir que su mujer lo golpea. Claro, obviamente. Debe ser realmente una situación que te genera vulnerabilidad. Claro, como que son los mismos hombres que ahora por suerte no sucede, pero en su momento era esto del hombre no llora, como esa figura del hombre como una cosa fuerte y demás. Ir a denunciar que es golpeado cuesta mucho más. Sí, y debe ser terrible, ¿no? Porque también ponerse en el lugar, digo, como así también le cuesta a la mujer, y eso que podríamos decir que es más normal, entre comillas, que lo haga la mujer, que no lo pueda hacer el hombre, es una situación completamente... Porque además, ¿a quién se lo vas a contar? ¿A otro par hombre? Que además también a veces le suele, digamos, que se llega a generar esto, bueno, pero entonces devolvésela capaz. Y el hombre tal vez no quiere justamente generar ese círculo de violencia, pero no sabe cómo cortarlo. Que por eso el hombre termina siendo como victimario y víctima de este sistema patriarcal. Totalmente. Cuando hablamos, y esto es algo que ya lo venimos diciendo un montón, ¿no? Cuando uno habla del machismo, cuando habla del macho, o incluso este concepto que trae mucho el feminismo, que es muerte al macho, tiene que ver
con el concepto de macho, no con el concepto de hombre. Parece que estoy diciendo una pavada, parece que estoy hablando, redundando lo mismo, pero en realidad viste que lo primero que te dicen es, no, porque hay que matar a todos los hombres y ahora son todas lesbianas. Al menos no es mi intención. No, yo no quiero que te mueras, al contrario, en realidad quiero igualdad de condiciones. Pero no, fuera de chiste tiene que ver una cuestión de... Que igualdad de condiciones no tiene que ver porque viste esta respuesta de, bueno, vení vos y carga bolsas en una obra, digamos. Claro, sí, y ahí entramos en una discusión total. Interminable y sin fin que no la gana nadie. ¿Y cuándo es el Día del Hombre? Y ahí seguimos, si querés. Bueno, hablemos sobre información que tiene que ver con estadísticas. En este caso, Mumalá, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, realiza, como siempre, informes. En este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 hubo 255 femicidios. Un femicidio de mujeres, travesti, trans, lesbianas cada 24 horas en el año 2024 estamos hablando. ¿Por qué se le incluye en este informe a las travestis, trans y lesbianas? Porque tiene que ver con esta cuestión de desigualdad, ¿no? Cuando hablamos el concepto de femicidio también se lo incluye a la comunidad LGBTIQ+. Hubo 64 intentos de femicidio. Este es un dato no menor, digo, ¿no? O sea, hablamos de... 604. 600, ¿cuántos dije? 64. No, 600, peor. Sí. 604, me había quedado recorta. 64. Y así todo está. 255 femicidios y 604 intentos de femicidios. 222 niños y adolescentes se quedaron sin madre. Un número, bueno, de lo que decíamos, ¿no? Recién. Un número que realmente llama la atención. Y después, esto de lo que tiene que ver con quiénes cometieron estos delitos. El 46% fue cometido por pareja o expareja. Y por eso ahí cuando hablamos de este agravante, ¿no? Del vínculo. El 35% fue asesinado por arma blanca. Y el 57% asesinado en su vivienda personal. El 22% de los femicidios son durante la mañana. Este dato no lo tenía. No sí, sé yo me quedé, estoy reflexionando desde que lo vi, el por qué puede suceder eso. ¿Cuál será el motivo de que se registra esto? Sí, es tarea poder identificar. ¿Por qué sucede? Bien, y después algún dato más que me quede. Y después un dato que también releva el Observatorio de Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá es lo que tiene que ver con acá dice suicidio feminicida. Sí. Este concepto que quiere decir cuando mata a la mujer y además también se suicida, digamos, sí, por el suceso que realiza, después además se suicida, digamos. Es un dato también relevado, digamos. En este caso, bueno, si lo hablamos a nivel del 2024, hubo 7 casos. 7 casos, sí. Esto es estadísticamente por las denuncias que se dan, porque viste que también incluso otro de los relevamientos, que acá no tenemos el dato, tiene que ver con cuántas denuncias previas tuvieron las víctimas, cuántas denuncias previas hicieron las personas que tuvieron y es un poco lo que decíamos, ¿no? Este contexto de llegar al hecho del femicidio, en realidad. Por eso volvemos a este concepto de premeditado, para mi forma de verlo, que es algo que se puede debatir. Digo, ya vienen sucediendo indicios, casos que hacen que termine después en el femicidio. En este hecho de decir, bueno, ya pasaban por muchas cuestiones y terminó desembocando en la muerte de la mujer. Claro, que quizás no fue planificado en términos de que el hombre diga, ¿verdad? Pero termina, decanta en eso, digamos. Un círculo que no se corta termina en eso. Así que, bueno, son números para mí alarmantes. Sí, es bastante. Y por eso es importante estar al tanto en esto, en la discusión de lo que va a pasar, qué pasa si se realiza esta reforma del Código Penal y por qué es importante también seguir teniendo esta figura. Sí, y también por otro lado, después podemos ir a otro lado de discusiones, bueno, agilicemos el sistema judicial, digamos, que eso también, viste que tenemos una demora importante en los casos desde que, no sé, comenzó el caso de algún hecho, sea el que sea, no hablamos específicamente de femicidio, hasta que llega una resolución, ¿cuánto tiempo pasa? Años, a veces. Que además es traumático, ¿no? Además. Eso, ¿no? Finalizar ese proceso y estar tantos años con eso. Es terrible, realmente terrible. ¿Alguna cosa más que nos quede repasar? No, y a mí, a modo de cierre, que es lo que habíamos planteado, que tiene que ver para mí en esto del nombre del segmento, el lado B de la realidad, es qué pasa mientras nosotros discutimos estas
cosas, ¿no? Sí. ¿Qué viene pasando? Nosotros creo que hace 15 días aproximadamente que estamos discutiendo lo que sucedió en Davos. Digo, en general hubo una movilización el día sábado. Estamos discutiendo esto y mientras tanto pasan un montón de cosas, digamos, que por ahí yo ayer intercambiaba opiniones con mi pareja, que le mando un saludo esta vez, no lo voy a criticar, pero él me decía esto, todo lo que pasa, ¿no? Como también a veces entendemos que hay comentarios desafortunados o involuntariamente o voluntariamente por parte del gobierno que ha sucedido antes para poner el foco de la discusión en otro lado y mientras tanto pasan cosas en el país que nadie está viendo, digamos. Que ahí hicimos como un breve resumen, digo, desde la asunción del gobierno cerraron 1.200 empresas, Nissan paralizó la producción, Nissan, la fábrica de autos, camionetas, la decisión de la firma japonesa que fabrica la pick-up en Córdoba reaviva el rumor sobre su relocalización fuera del país. Empleados de salud nucleados, en ATE realizan este martes 2 de febrero a las 11 un abrazo al Ministerio de Salud, que habíamos dicho que se había despedido gente de la dirección de vacunación. Exacto. Y de la dirección que trata lo que es VIH, tuberculosis y no me acuerdo cuál es la otra. Casi 5 millones de personas estuvieron sin luz, hubo un apagón masivo en Córdoba, el noroeste y noreste del país, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, La Rioja, Catamarca, que esto se da en un contexto en el cual se paraliza la obra pública, incluso proyectos ya iniciados, y es algo que se sabía que iba a pasar, digamos, porque es mucho más la demanda que la oferta, por eso ayer hubo muchas provincias que estuvieron sin luz muchísimo tiempo, con una temperatura de casi 40 grados. Argentina realizó un pago al FMI de la deuda contraída en el 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri, es decir que en Argentina no se está pagando capital, sigue debiendo el préstamo y a su vez el gobierno está negociando otro préstamo para poder salir del cepo y una posible devaluación como contraparte del FMI. Esto es lo que está sucediendo mientras debatimos si dejamos o no a una lucha de años del concepto de femicidio. Que no está mal debatirlo, ¿no? Claro. Eso, no es que la gente no tenía que salir a manifestarse el día sábado, lo tenemos que hacer porque uno no puede olvidarse, dar marcha atrás en luchas que les ha costado un montón, pero también es ver qué pasa mientras tanto, porque muchas veces también nos quieren discutiendo esto, ¿no? Porque mientras tanto suceden muchas cosas. Y es lo que charlábamos fuera del aire, sucedió lo mismo para que veamos que nosotros no hay una orientación. Es lo mismo que sucedió con Alberto Fernández cuando, más allá de las luchas que se venían dando, decidió avanzar en la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que no era algo que ni siquiera Alberto Fernández era alguien que levantaba la bandera del feminismo nunca jamás, que incluso a muchos les sorprendió ¿y qué onda? ¿Por qué puso en discusión estuvimos un año, que fue un avance increíble, no es que esto tiene que nublar lo que sucedió, porque fue un avance importante para nuestro país, pero muchas veces sucede que nos ponen en eje y en foco discusiones y mientras tanto suceden otras cosas. Claro, en paralelo pasan cosas, pero también nos centramos... Como que nosotros es lo mismo, lo decimos incluso nosotros como medio de comunicación, ¿cuánto tiempo? Y esto me voy a un caso completamente distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasó con Loan y la desaparición de este niño. Ahora el niño sigue desaparecido y nosotros no sabemos qué pasó y fuimos intensamente cascoteados de alguna manera, o mejor dicho, masivamente puesto a que todos los días hablamos de él y ahora de repente no sabemos más nada. Y esto tiene que ver con que generamos un debate en un momento y nos olvidamos de las otras noticias que están pasando. Así esto lo decías vos recién, con el caso de lo que tiene que ver con la legalización del aborto y así con este tema del femicidio y en paralelo pasan un montón de otras cosas. Sí, que a mi entender en este caso quizás son teorías conspirativas mías, pero tiene que ver con la intención de incorporar estas discusiones, ¿no? Cuando se plantea esto en Davos o en boletines oficial o en conferencia de prensa se sabe lo que se va a generar, entonces muchas veces son acciones intencionales para que esto suceda. Quizá le estemos haciendo el juego porque estuvimos media hora hablando de esto, pero no hay que dejar de discutir porque son derechos adquiridos, mientras tanto ponemos en contexto de qué sucede. Así es, Luz, estamos ya casi llegando a las 10, así que literal 10 ahora en punto, literal media hora hablando de un concepto que me parece interesante traerlo a la realidad y agradecerte que nos informes un poco lo que respecta a la cuestión de las leyes, que por ahí, desconocemos, entrar en una discusión y debate de, si sí o si no, en realidad es siempre o por lo menos la finalidad de este segmento es cuestionarnos, no tenemos la verdad absoluta, pero intentamos darle un contexto, un poco bien lo que decías vos, darle un entorno a esto para que se entienda por qué o no consideramos nosotros que esto debe
o no continuar de esta manera, digamos. Discutámoslo, tengamos la información y en base a eso sigamos discutiendo. Sí, siempre invitamos a eso, ¿no? Sí, ¿tenemos próximo tema? Todavía no. Tenemos una semana para pensar. Vamos viviendo el día a día. Me gusta esto. Bueno, gracias por haber venido como siempre. Gracias a vos, Flor.